Continuando con la entrega anterior, ¿no? Del análisis sobre el peronismo y esta idea de analizar el partido carismático a partir de sus líderes carismáticos, bueno, habíamos quedado un poco a ver qué es lo que sucede con el partido una vez que se da el derrocamiento de Perón en el 55, ¿no? Y que Perón se va al exilio hasta su regreso en el 73. Entonces, claramente esa idea de Perón en el exilio lo podemos observar y analizar a partir de la supervivencia del liderazgo carismático. Ahora, vamos a ver cómo se da eso. Entre el derrocamiento de Perón en septiembre del 55 hasta su regreso a la Argentina, al país en el 73, se abrió una nueva etapa en el desarrollo del partido peronista. Esos nuevos horizontes comenzaron a dibujarse claramente apenas Perón partió al exilio y una vez que la mal llamada Revolución Libertadora proscribió y disolvió al partido peronista. Desde el seno, si se quiere, del movimiento, los llamados a jugar un papel en este proceso fueron naturalmente los sindicalistas, con sus organizaciones, y los políticos arraigados sobre todo en sus redes locales. Pero también estaba Perón, quien nunca abandonó la pretensión de seguir ejerciendo su liderazgo y cuya incidencia en la vida del peronismo y claramente en la política argentina, aún desde el destierro, fue permanente y fue claramente decisiva. Así después, por ejemplo, del 55, la dinámica que se instaló en el interior del peronismo respondió a las distintas interacciones entre Perón, interesado en conservar su poder, y los sindicalistas y los políticos peronistas, tratando obviamente de ganar terreno propio en el marco de las cambiantes circunstancias dentro del contexto político nacional. Desde el exilio, Perón debió nuevamente enfrentar el problema de la obediencia. La estrategia del general consistió en ordenar desde Madrid cómo votar, ya sea a un candidato determinado, como fue el caso en su momento de Frondizi para la presidencia o de Taborda para senador, o en blanco, como sucedió, por ejemplo, en las elecciones del 57, del 60 y del 63. Sin embargo, pronto comprobó que sus instrucciones también generaban interacción, resistencia, generaban divisiones dentro del movimiento. En primer lugar, estas primeras disidencias fueron las que fueron ejerciendo los políticos que motorizaron esta suerte de estrategia neoperonista. La estrategia impulsada por los neoperonistas tenía sus raíces sobre todo en los liderazgos provinciales, sobre todo, a pesar de contar con una conducción centralizada al partido peronista. Pero esa brecha interna por el poder, si se quiere, se puede decir, va a continuar a lo largo de este periodo. Con Perón en el exilio, no sorprende que los liderazgos locales vieran en este hecho una oportunidad para actuar en forma autónoma dentro del proceso político, sin la necesidad, es verdad, de cuestionar su identidad de origen. Con ese objetivo se agruparon fuerzas en torno de partidos provinciales, utilizando muchas veces otras siglas para eludir la proscripción del peronismo. Unión Popular, Tres Banderas, el hasta ahora existente Movimiento Popular Neuquino, ¿sí? Estos promovieron la participación en las elecciones. De este modo, representantes del peronismo ocuparon cargos selectivos en distintos niveles de gobierno. La autonomía a la que aspiraron los neoperonistas representó una potencial amenaza al dominio del líder, por lo cual Perón no dudó en recurrir, se puede decir, a estrategias cambiantes para impedir la consolidación, en particular para fomentar la competencia y para enfrentar esos enfrentamientos, esas divisiones internas. Esos desafíos a la autoridad de Perón, de alcance solo local, no llegaron, sin embargo, a equipararse a los que llegaron a colocar las organizaciones sindicales. Ese fue otra brecha, otro campo de lucha mucho más exigente, ámbito donde Perón necesitó desplegar, si se quiere, todos los talentos pragmáticos, todos los talentos de conductor. La estructura organizativa del sindicalismo estaba claramente en mejores condiciones de sobreponerse a las restricciones del peronismo. ¿Por qué? Porque las necesidades de organizaciones del mundo obrero eran permanentes, más allá de que estuviese o no Perón, independientemente del gobierno de turno. Y son estas las principales, si se quiere, razones que explican que
La fuerza del peronismo, mientras Perón permaneció en el exilio, descansó sobre todo en los recursos económicos y en las capacidades organizativas, y yo le agregaría representativas del liderazgo sindical. Por lo tanto, no fue casual entonces que la estabilidad organizativa de los sindicatos, sumados al exilio del líder, ofreciera también a los líderes obreros una oportunidad para intentar capturar la dirección política del movimiento, siguiendo una suerte de modelo de los partidos laboristas, como para poner un ejemplo, ¿no? La consolidación del sindicalismo peronista, la emergencia de una fórmula política argentina. Esto se vio muy claramente durante el gobierno frondicista. Desde después de que el golpe del 55 suprimiera los vínculos entre el Estado y los sindicatos, estos comenzaron a recuperar su capacidad de expresar y orientar más autónomamente las realidades de su trabajo. El peso creciente que fueron ganando en la vida social, en la vida política, por medio de un uso pragmático de sus recursos, condujo a los líderes sindicales a buscar ser reconocidos, pero a buscar ser reconocidos en primera persona, a incorporarse en las estructuras de poder. Era previsible entonces que con este objetivo terminaran discutiéndole la tutela de Perón que se interponía entre ellos y el lugar al cual se sentían, si se quiere, acreedores en el orden postpopulista. Y en busca de su emancipación hubo sectores claves del sindicalismo liderados por Augusto Bandor, ¿no? Al frente de la poderosísima Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? De la UOM, que promovieron la institucionalización del movimiento bajo la forma de un partido legal, organizado de abajo hacia arriba, en un, si se quiere, limpio proceso de democratización interna. Así, sin renunciar a su identidad peronista, el sindicalismo denominado rebelde aspiraba a crear una organización en la cual el liderazgo de Perón era colocado en una posición claramente subordinada. ¿Sí? Ahora bien, esto es incompatible con el mantenimiento del liderazgo carismático o con la existencia de uno u otro. El enfrentamiento decisivo de Perón con el movimiento sindical rebelde se libró en abril de 1966, a propósito de una elección de diputados por Mendoza, ¿no? El triunfo correspondió en realidad al candidato del Partido Demócrata, pero en la disputa interna del peronismo, donde cada sector presentó su propio candidato, ganó ampliamente el candidato patrocinado por Perón, poniendo en juego la legitimidad del liderazgo. Perón claramente continuaba concitando, si se quiere, la adhesión mayoritaria de los peronistas. Pero esa brecha interna por el peronismo tuvo un componente novedoso para lo que había sido, si se quiere, la experiencia peronista hasta ese entonces. Su carácter horizontal desde el momento que Perón mismo pasó a ser un contrincante más en la propia competencia. Esta trayectoria del peronismo sufrió un nuevo giro con el regreso del peronismo, ¿no? Con el regreso de Perón al poder en 1973, en una etapa sumamente turbulenta y recordada de la historia argentina, signada por la violencia y sobre todo por la inestabilidad. La utilización que hizo esta vez Perón de los jóvenes montoneros terminó introduciendo en el movimiento una nueva novedad: el clivaje ideológico, izquierda y derecha, que desplazó, atravesándola, la división originaria entre políticos y sindicalistas. El plan revolucionario, claro, que tenían los montoneros incluía también la ambición de convertirse en los herederos del movimiento. Pero primero Perón, ordenando la excomunión, el desalojo por la fuerza de las posiciones que ocupaban dentro del movimiento los montoneros, más tarde la cruenta represión desatada por el gobierno militar a partir del 76, claramente terminaron con su proyecto. Ahora, sea cuales fueran esas razones, ¿no?, parecen responder, si se quiere, a un objetivo central: la idea y la búsqueda continua que tenía Perón de preservar el liderazgo carismático. Y en este contexto, y a poco de hacerse cargo, una vez muerto Perón, Isabel, de la presidencia, y ante claramente la ausencia de una estructura partidaria sólida, volvió nuevamente al primer plano la dirigencia sindical peronista con el peso de sus organizaciones.
el movimiento iniciaba la inédita, si se quiere, experiencia de tratar de sobrevivir a su líder. Las circunstancias, sin embargo, no podían ser más adversas, ¿no? La sociedad estaba atravesada por la violencia, por la anomia, estaba sometida a salvajes pujas distributivas. Y el gobierno de Isabel era un gobierno carente de autoridad, ¿no? Todo esto fue demasiado y no sorprende que esa experiencia del peronismo, de ese nuevo peronismo sin Perón, terminase claramente en un rotundo fracaso, que fue todavía más trascendente porque trajo consigo el inicio de uno de los regímenes más cruentos que haya vivido la Argentina contemporánea con la dictadura de 1976. La propuesta del video que va a seguir a este es empezar a señalar un poco qué pasa con el partido, pero ya no tanto hablando del partido peronista, sino del partido justicialista, ¿no? La idea de la institucionalización del partido justicialista a la vuelta de la democracia en 1983.